Mis queridos hermanos en el Mesías, tengan ustedes un cordial saludo. Hoy vamos a tocar un tema de las 12 tribus de Israel. Esto en realidad es la base que tenemos nosotros como casa de Efraín de por qué nosotros somos parte de Israel. Entonces es un tema bastante importante y es una base para nosotros los creyentes en el Mesías. Voy a compartir inicialmente unas diapositivas para mostrarles más o menos cómo eran los reinos y empiezo con la enseñanza. Estas son como tal las 12 tribus de Israel. Fíjense que aquí están todas, está Simeón, Judá, Rubén, Dan, Efraín, Gad, Manasés, Isaacar y Neftalí, Acher. Todas las 12 tribus están aquí, ¿no? Esta es la forma en que esas 12 tribus se distribuyeron en el territorio de Israel una vez pasaron el Jordán, ¿ya? Vamos a ver la otra diapositiva donde aquí ya están las mismas 12 tribus, pero están bajo un solo reino, ¿sí? Están unidas las 12 tribus de Israel. Esto se presentó para el rey David, el Saúl, David y Salomón. Tuvieron este reino unido. Y aquí en la tercera diapositiva ya vemos cuando hubo la separación en dos casas, en dos reinos. Fíjense bien que en el reino del norte quedó con centro en Samaria, ¿sí? Quedaron 10 tribus, ¿no? Y en el reino del sur quedó Judá, ¿sí? Y quedó Benjamín. Esta es la separación que se hizo de las dos casas o los dos reinos, reino del norte y reino del sur. Bien. Este tema es bastante importante porque esto se relaciona con la identidad de nosotros, es decir, nuestra identidad en el Mesías Yeshua, en el Mesías hebreo Yeshua, y en el pacto que el Eterno estableció con su pueblo Israel. De aquí es que sale nuestra identidad. Para entender en contexto acerca de la ruptura del reino de Israel en las manos del rey Salomón, es necesario que retrocedamos hasta los tiempos de Josué o Yehoshua, tras la muerte de Moisés. El pueblo de Israel se encontraba de pie frente al río Jordán, a punto de ingresar a la tierra prometida. Y antes de que ellos cruzaran, el Eterno realiza una advertencia profética sobre las maldiciones que recibirían por su desobediencia. Deuteronomio 28, 15 y 64. Pero acontecerá si no oyeres la voz del Eterno tu Elohim para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y el Eterno te esparcirá por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos, que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. En Deuteronomio 29:1 dice: estas son las palabras del pacto del Eterno que mandó a Moisés, que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Entonces fíjense que ya de aquí, desde Josué, ya nos están indicando que íbamos a ser esparcidos por toda la tierra, ¿eh? Era una profecía que se debía cumplir y se cumplió. Adicionalmente, con lo indicado en el monte Sinaí, se les dice: si no guardan mis mandamientos, si no me siguen como yo les digo,
van a ser dispersados por todas las 4 esquinas de la tierra. Se les va a olvidar quién soy yo, se les va a olvidar mi nombre y servirán a dioses de madera y de piedra, que ni ustedes ni sus padres habían conocido. La promesa es dada a los israelitas que están frente a la tierra prometida y también a toda su descendencia. Entonces ya aquí podemos ir ya al libro de Reyes, Primera de Reyes, y observamos allí cómo el reino de Israel es dividido para dar inicio al cumplimiento de la profecía dada como una advertencia en Deuteronomio 28 con el rey Salomón. Es importante que podamos recalcar que las 12 tribus fueron gobernadas por 3 reyes. ¿Quiénes fueron estos 3 reyes? Saúl, David y Salomón. Y a raíz de la desobediencia de Salomón, al mezclarse con mujeres paganas y extranjeras, a pesar de la prohibición del Eterno de no hacerlo, fue que sobrevino toda esta separación. Entonces, Salomón, ignorando o más bien desobedeciendo al Eterno, invita a mujeres a Jerusalén. Y no solamente las invitó, la verdad es que le construye templos, dice la escritura, para que ellas pudieran adorar sus dioses. O sea, no contento con traerla, entonces les hace construir templos. Vamos a leer entonces Primera de Reyes 11, 31, 33 y vemos aquí qué fue lo que aconteció. Una preguntita antes. Dígame. Salomón fue el que inició, tengo entendido que Salomón comenzó a hacer sacrificios humanos al dios Moloch. Bueno, ¿Sí será cierto? Salomón ¿Eso? Como tal no, pero sí hay una zona en Israel, por eso es que dicen que, a ver, hay una parte de Israel que es el Geinón, ¿sí? Que tradujeron como infierno, ¿ya? Allí era una parte donde este rey Salomón y después estaba destinado a esta parte idolátrica, porque en realidad le abrieron espacio en Israel para la idolatría, ¿ya? Yo no puedo decir que exactamente el rey Salomón fue y sacrificó, pero como le abrió el espacio a la idolatría y le abrió el espacio a Moloch hacía sacrificios humanos. Entonces es de pensar de que estos sacrificios en realidad sí hubiesen sido ocurridos bajo su mandato, ¿ya? Pero no específicamente él, ¿ya? ¿Sí? Entonces, vamos a Primera de Reyes 11, 31, 33. Y dijo a Jeroboam, siervo de Salomón, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Elohim de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él, o sea Salomón, tendrá una tribu por el amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, diosa de Moab. Fíjese aquí está, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Bueno, bien, aquí está lo que decía el hermanito, que está Moloch, ¿ya? Es en este punto de la historia que se inicia la división del reino de Israel. Precisamente es en el momento en que el hijo de Salomón, ¿sí? Roboam, bajo su mandato, Jeroboam toma 10 tribus, lo que actualmente se distingue como el reino del norte de Israel, y Salomón se queda solamente con el reino del sur, conocido hoy como el pueblo judío, ¿verdad? Ahí podemos ver que pues ellos se quedaron con solamente 2 tribus y 10 tribus
en el reino del norte. O sea, por eso podemos ver que los judíos son una minoría en realidad. ¿Ah? Son una minoría. El reino del sur estaba constituida por la tribu de Judá, una parte de la tribu de Leví y de la tribu de Benjamín. Entonces el reino del sur, o sea, los judíos, quedaron con Judá, con Benjamín, y los levitas que estaban en ellos, ¿no? O sea, en realidad los levitas se partieron tanto en el reino del norte como en el reino del sur, ¿ya? Entonces, al existir esta separación, se originan las dos casas de Israel. La primera, conformada por las 10 tribus del norte, llamada Casa de Israel, y la segunda, compuesta por las tribus del sur, denominada Casa de Judá. ¿Ah? Aquí hay una cosa muy especial. O sea, en realidad la Casa de Israel, o sea, Israel son las 10 tribus. Cuando se refiere a la casa de Israel, el Mesías se está refiriendo es a las 10 tribus perdidas. ¿Ah? Y los judíos son la minoría, que son 2 tribus nomás. ¿Eh? Entonces vamos al libro del Génesis, ¿sí? Cuando se menciona la promesa hecha por el Eterno a Abraham acerca de la descendencia que tendría, la cual iba a ser tan próspera como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Génesis 12, 1, 3. Pero el Eterno había dicho a Abraham, aquí no era Abraham, sino era Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de tu casa de tu pariente a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjense ustedes que yo les he hecho énfasis en que Judá, la casa de Judá, son minoría, ¿eh? Y siguen siendo minoría en este momento. O sea, a pesar de que hay presencia judía en casi todas las naciones del mundo, llegan a ser solamente un 2%, y creo que ni a eso, de la población mundial. Entonces, fíjense aquí, les voy a leer nuevamente lo que dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones y las familias de la tierra. O sea, quiero que vean esto, porque la parte judía no va a cumplir esta promesa que se le dio a Abraham. Ellos no cumplen la promesa. Entonces, ¿quiénes son los que cumplen la promesa? Las 10 tribus perdidas, que son la casa de Israel, que sí son, también hay presencia en todas las naciones, pero que a diferencia de Judá, que apenas son un 2%, aquí podemos hablar de un 50, un 40%, 40 o 50%, lo cual ya es una proporción enorme. O sea, por eso es que esto a través de Judá no se puede cumplir. Se cumple es a través de la casa de Israel. Sigamos entonces. Génesis 22, del 17 al 18. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Vuelve y dice todas las naciones de la tierra. Entonces, más adelante, Jacob, nieto de Abraham, bendice a sus nietos Manasés y Efraín cuando ya estaba en su lecho de muerte, que son los hijos de José, de Joseph.
Génesis 48, 17, 19. Vamos a leerlo. Pero viendo Joseph que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo Joseph a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Aquí está la palabra clave. Efraín era el menor, Manasés el mayor. Manasés va a ser también una nación grande, ¿sí? Pero Efraín va a ser multitud de naciones. Entonces, esto es lo que tal vez nuestros hermanos cristianos no entienden, ¿no? ¿Por qué te digo que no lo entienden? Porque ellos creen, bajo la teología del reemplazo, o sea, reemplazaron a Israel. Y aquí vemos que esto no es así. O sea, sigue siendo Efraín, el de la promesa de que va a ser multitud de naciones, ¿sí? No con una nueva religión, no con una nueva fe, ¿sí? No con un Mesías que abolió la Torá, sino con un Mesías hebreo que vino a recoger a las ovejas perdidas de la casa de Israel, o sea, a Efraín, y es por eso que tú y yo podemos estar hablando hoy a través de este chat de Zoom. Eso es claro, mis hermanos. Jacob cruzó las manos y puso su mano derecha sobre el menor, que era Efraín, bendiciéndolo con la primogenitura. O sea, nosotros somos primogénitos, precisamente de la misma manera en que Jacob le había recibido de su padre Isaac. De este modo, Manasés fue bendecido con la imposición de la mano izquierda. Cuando José intentó corregirlo, su padre no quiso. Lo sé, hijo mío, él vendrá a ser un pueblo también y será también engrandecido. Pero Efraín será más grande y su descendencia formará multitud de naciones. Esa es la base de nuestra fe mesiánica, de nuestra creencia en Yeshua, el Mesías hebreo, y es por eso que el Mesías vino la primera vez. Él no vino a los judíos, él fue a las ovejas perdidas de la casa de Israel, o sea, a nosotros. Básicamente, para entender toda la profecía de la Tanaj, debemos conocer ciertos conceptos, como cuando los profetas están hablando de la casa de Israel, ¿sí? Y en otras ocasiones hablan de la casa de Judá, ¿sí? Un sinónimo, Israel, es Efraín, y son las 10 tribus que permanecieron divididas en el reino del norte de Israel, y con el cual el profeta se dirige a ellos como Efraín. Esto debido a que Efraín era la tribu más numerosa y se consideraba la líder de las 10 tribus que resultaron en el norte de Israel. Fíjense cómo desde la bendición de Jacob, esto ya se está cumpliendo, ¿sí? Y cuando se dividieron, pues Efraín pasó a ser el líder de la tribu del norte y Judá pasó a ser el líder de la tribu del sur. ¿Ah? Bueno, ¿qué pasó con esas 10 tribus en el norte de Israel? ¿Ah? Las 10 tribus pecaron inmediatamente después de que fueran divididos del resto de Israel, eligiendo como primer rey a Jeroboam, el cual tuvo la idea de promulgar una ley. Esto está en Primera de Reyes 12, del 28 al 33.
Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, o sea, no uno, sino 2. Y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Entonces, fijémonos que esto se lo inventó él en el mes octavo. El mes séptimo, ¿cuál es? El mes séptimo es Tirri, que para los hermanos judíos es la cabeza de año, y para nosotros es el comienzo de las fiestas de otoño, que empiezan el primero de Tirri. Comienza la fiesta de las trompetas. El 10 de Tirri es Yom Kippur, y el 15 de Tirri es la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Pero esto, entonces, él ni siquiera quiso eso, sino que puso festividad, fue en el octavo. Se inventó completamente las celebraciones. Pero Boán enseña a las 10 tribus del norte a rendir culto en los lugares elegidos por él, en vez de que fueran al templo de Jerusalén, en donde el Eterno había mandado a todo Israel subir 3 veces al año. Esta práctica es aún realizada en nuestros días por los samaritanos. Tiempo después, el profeta Ahías manda a decir al rey del norte, fíjense aquí, Primera de Reyes 14, del 15 al 16. El Eterno sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esa buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando al Eterno, y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Entonces, las 10 tribus son las que se conocen hoy dentro del folclore moderno como las 10 tribus perdidas de Israel. Nosotros sabemos que para Elohim no hay una oveja que quede perdida, pero para nuestro entendimiento no sabemos aún en dónde está toda esa casa de Efraín. Nosotros que estamos volviendo a casa sabemos que somos parte de esa casa, pero yo puedo presumir que los potenciales miembros de la casa son nuestros hermanos cristianos, llámese cristiano católico o llámese cristiano protestante. Son los primeros que pueden ser invitados y llamados desde las naciones a ser parte de esa casa. ¿Y por qué lo digo? Porque de todas maneras, así estén adorando a un Jesús romano y griego, que nada tiene que ver con el Yeshua hebreo, ¿sí? Porque este Jesús derogó la Torá, y lo que ha hecho desde que se creó el cristianismo es perseguir al pueblo judío. O sea, desde que se inició, persiguen al pueblo del Creador. Entonces, por eso es que nuestros hermanos judíos tienen mucha aversión a hablar de Jesús,
o que les digan algo de Jesús, porque para ellos es un perseguidor. ¿Ah? Y tienen razón en muchas cosas, pero lo que sí no tienen razón ya es cuando se les habla del Yeshua hebreo, que no derogó nada, simplemente les está diciendo no hagan takanot, ¿ah? No hagan takanot, no se inventen cosas, no le añadan a la Torah, que eso está mal, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué pasó entonces aquí? Los asirios llegaron e invadieron a Israel, la tribu del norte. Entonces colocaron a los integrantes, a sus ciudadanos, por decir algo, en lugares de una manera separada, no como lo habían hecho los egipcios, que entregaron la ciudad de Gosén a los israelitas, lugar en el cual pudieron cuidar su identidad, sino que ellos lo que hicieron fue esparcirlos, ¿no? en todo el imperio asirio. Esta fue una táctica pues para que los hebreos no se rebelaran, ¿no? Ya, si pierden su identidad, pues ya no hay rebeldía. Con el pasar de los años, los hijos de los que fueron exiliados se casarían con los asirios y así consecutivamente con las generaciones futuras. Posteriormente, en la tierra en donde se encontraba el reino del norte, los asirios trasladaron pueblos y naciones de otras culturas, ¿ya? O sea, la nación que está ahora, que se llaman los samaritanos, no son hebreos, ni pertenecen a la casa del norte ni a la casa del sur. Fueron un pueblo que fue y ocupó Samaria, ¿ya? Pero al llegar a Samaria se encontraron con un culto que ya estaba establecido y simplemente adoptaron ese culto, ¿ya? Entonces podemos ver cómo Yeshua se encuentra con la mujer samaritana, ¿ya? ¿Sí se acuerdan que Yeshua va y le pide agua y la mujer dice, oye, pero ¿por qué me pides a mí agua si tú eres judío y yo soy samaritana? No se juntaban, ¿ya? Y hay una parábola del buen samaritano, porque no se gustaban, ¿sí? Pero hay que entender que este pueblo ya no era hebreo. De pronto había uno que otro hebreo, pero era un pueblo mixto y la mayoría era gente que no era hebrea, eran gentiles, ¿ya? Eso tiene que quedar claro. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Esto está en Segunda de Reyes 17:24. Esto es exactamente lo que yo les estaba diciendo ahora, ¿no? El rey de Asiria mezcló entonces a todos los israelitas como una táctica para poder conquistar e imponer la identidad del imperio asirio. Y actualmente, ¿dónde están todas esas personas pertenecientes a las tribus? La promesa que fue dada a Abraham y a su simiente, la cual fue en Isaac, en Jacob, el cual tuvo 12 hijos, 12 tribus. ¿Qué pasó con la simiente de esos 12 hijos? O sea, sin importar con quién ellos se hayan casado y tenido hijos, la semilla es la misma. Por ejemplo, José se casó con una egipcia de nombre Asenat. Sus hijos Manasés y Efraín son parte de la simiente de Israel, ¿no? Y de todas maneras, Jacob los dijo, vengan para acá, ustedes son mis hijos, a pesar de que eran hijos de una egipcia, ¿ya? En los Midrash dicen que esta egipcia era hija de Lea, pero eso no tiene ningún cimiento bíblico, ¿ya? Se puede buscar y buscar y no va a encontrar eso en la Torah, ¿ya? Entonces, estos Midrash son cuentecitos que tenemos que tener cuidado cuando vamos a leerlos, y es mucho más grave que
decir a alguien o un líder que venga y diga, no, esa era la hija de Lea. No es cierto. Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Les habló el Moré Naftali ben Yehuda. Si este estudio te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Activa las notificaciones, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios, inquietudes o sugerencias. Shalom.